Hola, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión del CEDEC, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística. Esta sesión es la número 6, se refiere al poder de la sugestión y la fe. Es un tema súper interesante en el cual vamos a aprender a programarnos. Ya en la anterior sesión tuvimos los pormenores o la introducción acerca de cómo hacer la reprogramación mental. Sería como la parte básica, fundamental, pero ahora vamos a tratar de entender un poco más acerca de lo que es la sugestión, acerca de cómo es posible obtener resultados a través de una fe firme, una convicción profunda, y cómo podemos tomar conciencia del papel que tenemos como entidades conscientes, entidades despiertas, entidades plenas. Entonces los invitamos cordialmente a esta sesión, esperamos sea de su agrado. Ya estamos terminando este ciclo, digámoslo así, de formación acerca del subconsciente, acerca del consciente, del poder de las creencias, y en la próxima sesión vamos a tocar el tema de cuál sería un método, dentro de muchos métodos que hay, para aprender a hacer una autosugestión, una autohipnosis, por decirlo de alguna forma, que no tiene ninguna connotación de riesgo. Vamos a hacerlo de una manera muy sencilla, pero es muy importante esta sesión porque nos va a dar la claridad de cómo hemos caído en sugestiones por parte de otros y también la propia autosugestión, que eso sería súper importante. ¿Cuál es el mecanismo que opera de tal forma que podemos autosugestionarnos a través de la propia fe, de la propia convicción, y cómo la realidad puede transformarse una vez que desactivamos ese instrumento de programación y le damos un buen uso? Entonces, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión. Esperamos que les agrade y los invitamos a tomar nota, a tener paciencia, a tratar de escuchar, y más que escuchar es discernir cuáles serían, dentro de las verdades que vamos a tocar, aquellas que nos pueden ser útiles para nuestra vida diaria. Bueno, vamos a arrancar propiamente, entonces vamos a presentar la sesión número 6, el poder de la sugestión y la fe. El término de sugestión se usa mucho en psicología, lo que llaman sugestión, la autosugestión, la sugestión de las masas, por ejemplo, son términos que se usan mucho, y el término de la fe usualmente lo utilizan en el lenguaje religioso, en las creencias, en las ideologías ateístas, particularmente las que creen en Dios, y la fe, por ejemplo, en mi propia creencia espiritual o mi propia convicción a nivel, digámoslo así, más allá de lo físico. La creencia, la fe, digamos que si la creencia es como un concepto mental emocional, la fe viene a ser como un nivel mayor de comprensión, de aceptación de esa creencia. La fe, por ejemplo, absoluta, la fe que puede caer en fanatismo cuando no es bien dirigida. La fe bien dirigida pues puede tener mucho impacto positivo. Es creer en algo que no veo, es tener la plena certeza y la convicción de algo, aunque no sé por qué. No tengo, digámoslo así, los elementos, digamos, físicos o científicos, pero tengo esa convicción profunda, lo que llamaríamos fe. Muy bien, vamos a arrancar entonces con el tema. Miren, el poder de la sugestión y la fe. Decía Paracelso, un ser conocido en antaño, que sea el objeto de su fe o de tu fe, sea real o falso, el resultado obtenido será siempre el mismo o los mismos. ¿Qué quiere decir con esto? Paracelso decía que no importaba cuál era el objeto de tu fe. Por ejemplo, si es real o si es falso. Es interesante este término. Por ejemplo, si mi objeto de mi fe es la creencia en un Dios, puede ser que ese Dios sea de papel, o sea de trapo, o sea una piedra. No importa, pero si existe el momentum, el impulso, lo que llamamos fe, no importa el objeto, el cual estés utilizando para exacerbar o incrementar tu fe. Sea verdad o sea falso el objeto de tu fe, el resultado
va a ser siempre el mismo. Y esto se da el caso, por ejemplo, a lo largo de la historia, el ser humano ha tenido como fe absoluta en un Dios, ha tenido fe en dioses, ha tenido fe en sacerdotes, en objetos que podemos decir que son objetos místicos, objetos que impulsan esa fe. Por ejemplo, el dios del becerro de oro, que se adoraba en algunas civilizaciones, los ídolos hechos de barro o de madera por las propias manos humanas, generaban un momentum o un impulso, lo que llamamos fe. Y, por ejemplo, en el momento presente, en el mundo contemporáneo, existe la fe religiosa, por ejemplo, la fe cristiana, acerca de la conciencia de Cristo, por ejemplo, o la fe en santos, en mártires, la fe al caso, por ejemplo, hay un caso, ahorita me recordé, de una persona, este señor estaba muy enfermo, pero era muy creyente de Jesús, del cristianismo. Él quería ir a la Tierra Santa, a Jerusalén, era muy devoto, pero estaba enfermo. Entonces su hijo le dijo, mira, padre, voy a ir a Jerusalén y te voy a traer una astilla de la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya que tú no puedes ir, yo voy a ir por ti y voy a buscar conseguirla. Curiosamente, el hombre, el Señor, el mayor, el Padre, tenía una fe muy profunda, muy arraigada, y curiosamente el hijo fue, obviamente, no, pues, ¿dónde va a encontrar la cruz o los restos de ese madero? Simplemente tardó en regresar, no fue obviamente a Jerusalén, pasó un tiempo ausente de su casa y a la vuelta de 2 meses regresó y le dijo, mira, esta astilla que está en este frasquito, te lo vas a poner como si fuera un collar. Y esta astilla me costó mucho trabajo y mucho dinero conseguirla, pero es una astilla de la cruz de Jesús. Y curiosamente el hombre la estuvo usando, oraba, meditaba, tomaba en su brazo ese frasquito con esa astilla de esa madera y curiosamente se curó. Hubo una remisión espontánea, dicen los médicos, y se curó. Entonces, ¿qué es lo que logró la curación? O sea, obviamente no fue la astilla de ninguna cruz, fue un pedazo de madera que ingeniosamente el hijo, abusando y aprovechando la creencia, la sugestión, la convicción, la fe de su padre, le dio su propio subconsciente, movió las energías sanadoras autocurativas del cuerpo y pudo curarse. Entonces uno pudiera pensar, bueno, es increíble, ¿no? Es interesante porque, por ejemplo, en el caso, esta imagen es de Lourdes, en Francia, donde hay una veneración a la Virgen María, en esa advocación creo que le llaman, y curiosamente ha habido muchas curaciones sorprendentes, increíbles, que la misma ciencia pues no se lo explica. Pero con ello podemos decir que dentro de los fenómenos del subconsciente, los fenómenos paranormales, curaciones milagrosas y todo eso, simplemente es como el poder del subconsciente, el poder interno de la autosugestión, hace que el propio cuerpo, el subconsciente, esté sugestionado y obedezca. Porque ahí, como ustedes saben, el subconsciente no discierne si esto es verdadero o esto es falso y simplemente va a lograr, una vez convencido, el cometido al que se le introdujo como un programa, como un mandato, una ordenanza. Entonces es muy interesante que el consciente, o sea, nuestra facultad de percibir la realidad, nuestra mente consciente, es la que debería ser el vigilante de la puerta, de la entrada de ideas falsas o aceptación de las ideas correctas. Sin embargo, el consciente, muchas veces nuestro consciente no tiene la capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Digámoslo así, lo ideal sería aceptar ideas
verdaderas, en base a la verdad, en base a lo correcto, a lo que puede beneficiarnos. Pero el consciente, el grado de conciencia que tenemos los seres humanos es muy variado. Por ejemplo, hay personas que aceptan las sugestiones de otros, del entorno, las creencias de la comunidad donde nos desenvolvemos, y el consciente no es un consciente maduro, es un consciente inmaduro, infantil. Entonces el consciente simplemente acepta las sugerencias, las sugestiones, las creencias del entorno y las propias creencias que él mismo logra entender, logra aceptar, logra crear. Entonces, si tuviéramos un consciente que dice esto sí es verdadero, sabemos que lo verdadero es lo bueno, es lo correcto, es lo benéfico. Y lo falso es lo que por sus frutos se conoce. Nos va a causar dolor y sufrimiento. Entonces, curiosamente, hay que preguntarnos, ¿qué grado de conciencia tengo yo? ¿Qué grado de madurez, de discernimiento, de sabiduría tiene mi consciente, mi yo, que es el que debe de permitir o no la entrada de ideas? Y también el consciente debe ser capaz de darse cuenta de que los patrones inconscientes que vive el individuo tienen que ser hechos conscientes para poderlos modificar. Entonces, Carl Jung manejaba eso, o sea, haz consciente el inconsciente, porque si no, tu mundo se va a llenar de fatalidad, de dolor, de sufrimiento y no vas a saber ni por qué. Muy bien, entonces una pregunta interesante. ¿Qué grado de conciencia tiene mi yo, mi consciente? ¿Hasta qué punto soy maduro para poder discernir, para poder tener sabiduría? El subconsciente, como ya lo comentábamos, no discierne si esto que me llega es bueno o es malo. Ese no es su papel. El subconsciente es como el programa que recibe información y la va acumulando. No le interesa si es verdad, si es mentira, si es real, si es falso, como en el caso de las creencias religiosas. Obviamente respetando todas las creencias porque todas tienen algo de bueno. El subconsciente solo reacciona como una impresión, como un programa, recibe esa memoria, esa impresión, y la acumula y la reproduce en la realidad. Entonces solo reacciona y obedece las impresiones dadas por su mente consciente o aceptadas o permitidas. Y aquí la palabra impresiones nos hace ver como la parte emocional. O sea, la impresión, estoy impresionado por esta situación. Me impresionó tanto esto que me quedé con el miedo y de ahí se desarrolló la diabetes, por ejemplo, dicen las personas, quitando poder a la expresión, pero obviamente son impresiones. Por ejemplo, la niña quedó impresionada de que la atacó el perro y esa impresión se puede quedar en el subconsciente. Entonces el subconsciente recibe información que es impresa a través del emocional, a través de las emociones, de los sentimientos. Por eso la palabra impresión me impresiona tanto, quedé tan impresionado, que es una palabra clave. En el caso de la sugestión y de la fe, obviamente hay una impresión, hay una devoción, es una reverencia al objeto de mi fe, que puede ser una imagen de una virgen, puede ser un santo, puede ser una cruz, puede ser una piedra, puede ser un Buda, puede ser lo que sea, porque realmente está hecho de piedra, de yeso, es una imagen, pero lo que importa es cómo se impresiona el subconsciente, la fe, la convicción profunda que tengamos en algo o en alguien. Porque algunos se curan y otros no. No es propiamente porque haya una entidad superior, espiritual o alguien que diga tú sí y tú no. Si ustedes se fijan, todas estas personas, este grupo de personas, la gente que está aquí, se reúne en pos de una imagen, de una idea, de un concepto. Y es interesante que, curiosamente, muchos van enfermos, pero van con la esperanza, la expectativa de poderse curar, curiosamente. Y ese conjunto se va integrando, va generando un ambiente que sugestiona al conjunto. Y a la vez somos sugestionados y sugestionamos y creamos una realidad. Aquí la realidad o la creencia, mejor dicho, es de que la Virgen se le pide y ella responde y cura al individuo.
pero con todo respeto a las creencias religiosas y del tipo que sea. Estamos hablando del poder del subconsciente, el poder de la sugestión y de la fe. Entonces, ahora sí, ¿qué es la sugestión? La sugestión es propiamente un acto, es el acto de introducir en la mente de alguien el proceso mental adecuado por medio del cual el pensamiento o la idea sugerida es acogida, es aceptada y se lleva a cabo. Es decir, es la capacidad de introducir en la mente de alguien o en la propia mente, por eso le llamaríamos autosugestión, el pensamiento, la idea o la sugerencia establecida para que se lleve a cabo, para que se realice. Debe de haber aceptación previa de la mente consciente. Hablábamos de que los ojos representan nuestra mente consciente porque son las puertas que abren. Pueden ser los sentidos, puede ser el oído, etcétera, pero particularmente los ojos abiertos. Debe haber aceptación previa de la mente consciente. Debe haber una aceptación. Imagínense, un caso muy particular es de que estas personas, el común denominador de ellas es que son cristianos, católicos en este caso, y tienen una creencia en la Virgen. Pero aquí por ejemplo, puede ser, es poco probable que un budista o un hinduista o un judío venga y le pida curación a la Virgen. ¿Por qué? Porque la creencia está específica, la creencia está establecida de que la mente debe conscientemente aceptar esa sugerencia, esa idea, ese concepto de la fe. Entonces debe haber aceptación previa de la mente consciente. Entonces, por ejemplo, un cristiano que vaya a rezarle a Buda, pues no se concibe, porque el cristiano cree en Jesús, no cree en Buda. Pero así como hay procesos de autosugestión, de curación, de remisiones espontáneas, en el cristianismo también los hay en el budismo, los hay en África, los hay en el taoísmo, en cualquier creencia, hasta en las más inverosímiles, podemos ver, por ejemplo, en el África, que pueden establecer un culto a un ídolo y la gente puede curarse. Entonces, la mente consciente debe haber esa aceptación previa. La autosugestión sería, obviamente, sugerirse a sí mismo. Es como autoconvencerse, autosugestionarse, autoconvencerse de eso que estoy haciendo. Entonces, también hay procesos de autosugestión. Algunos procesos como la autohipnosis se utiliza como una autosugestión. Ahora bien, comentábamos que los símbolos o los ornamentos o todo aquello que le da un ambiente místico, que puede ser, o sea, un ambiente muy ad hoc a la expectativa del fervoroso individuo que llega, por ejemplo, a un templo, que llega a un lugar de curación, de sanación, las vestimentas de los representantes espirituales, divinos, de la deidad o de lo que sea, todo lo que son los ornamentos, las vestimentas, sirven como elementos que van a reforzar la sugestión y van a impresionar al subconsciente, fomentando obviamente la creencia y haciendo que la expectativa del individuo sea mayor. Por eso, por ejemplo, cuando va una persona a ver al doctor, el doctor tiene una bata normalmente blanca. Y la pregunta es, ¿la bata blanca para qué? ¿Para qué? Puede usar la misma vestimenta, pero usa una bata blanca. O el sacerdote que usa su vestimenta religiosa con sus ornamentos religiosos. Entonces, puede servir de algo, obviamente. Sin embargo, ya se volvió como un símbolo de curación, de sanación. Ya nada más llegando al hospital, la persona se siente relajada porque se va a curar. Inclusive el concepto de recibir medicina, inyecciones, la persona muchas veces reacciona, el cuerpo, de manera espontánea, digámoslo así, natural. Obviamente, hay un ingrediente físico-químico o químico de la sustancia, pero se sabe en la medicina de la mente, de que el poder de la sugestión es muy grande, muy fuerte. También se da el caso de algunos pacientes que nada más ven a la enfermera o ven al doctor y prácticamente están en un terror, en un pavor,
porque pueden tener una grabación de que los van a operar, que los van a inyectar. En el caso de los hombres, la mayoría de los hombres, pues nos da temor la inyección, cosa que las mujeres son más fuertes en eso. ¿Por qué? Porque ellas han vivido más frecuentemente en las operaciones, en los partos, y tienen como ya una programación diferente a nosotros que casi no nos gusta las inyecciones, la sangre o cualquier tipo, ¿no? Obviamente hay hombres que sí les gusta, pero en general pareciera que como niños nos programamos nosotros mismos a temerle a la inyección, a las inyecciones. Entonces, todo esto representa los elementos que conforman una creencia y también que coadyuvan a la autosugestión o la sugestión. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una sugestión? ¿Cómo opera la sugestión? La sugestión opera porque es un ingrediente mental emocional que se le incorpora al proceso. Por ejemplo, eh, si no hubiera esta sugestión, si no hubiera esto, no existieran cambios. Cuando aplicamos, cambiamos la causa, el efecto va a cambiar. Entonces, en un proceso, y no nada más en un proceso psicológico como este de la sugestión, en cualquier proceso, si ustedes siguen haciendo lo mismo, o sea, las causas siguen siendo las mismas, los resultados van a ser los mismos. Si ustedes utilizan la sugestión o la autosugestión, van a adicionar un ingrediente que es la ley de acción-reacción. Van a incorporar un elemento adicional que va a cambiar las causas y por ende los efectos van a cambiar. Por eso se dice que los cambios afuera se van a realizar cuando hay un cambio interior. Cuando no se da el cambio interno, las realidades de afuera van a seguir siendo las mismas. Si tú no haces un cambio a nivel interno, afuera no va a poder cambiar. Por eso se dice que cambios afuera sin cambios adentro no es posible. Y miren, esta imagen es muy interesante. Es una imagen, digamos, una caricatura del poder de la sugestión. Esta persona es algo simbólico, su mente es más amplia, maneja, digamos, como el titiritero y empieza a maneja su mente, pero utiliza su mente para sugestionar a otros. Les está vendiendo, no sé, un perfume o algo, o una pócima que los va a curar y sanar. Esta señora tiene los ojos cuadrados, en el sentido de que está aceptando la sugestión porque este señor es un parlanchín, es un experto en el arte de la sugestión, y la misma señora, pues también la amiga, porque, y aún este individuo que no lo está viendo, pero está escuchando. Entonces es algo simbólico y muy simpático de cómo hemos sido sugestionados por otros, digámoslo así, por el padre o la madre, de alguna forma nos han sugestionado, nos han programado, nos han coadyuvado en nuestras programaciones. Por ejemplo, un líder, un profesor, un líder espiritual, un director espiritual, puede crear una realidad para sugestionar al conjunto. Ustedes saben, por ejemplo, los líderes espirituales, religiosos, o por ejemplo, las diferentes escuelas, sectas, movimientos, por ejemplo, eh, organizaciones, algunas, no todas, obviamente, de multinivel, en el cual se sugestiona a la persona de que comprando tal cantidad se va a hacer rica, se va a hacer millonaria, y este proceso se ha repetido innumerables veces en todas las organizaciones sociales. Simplemente el hecho de que exista un líder, el hecho de que el líder proyecte su imagen, infunda respeto, valoración, ya no se diga adoración, pleitesía, ciertamente que el individuo que no tiene, digámoslo así, la autovaloración, la madurez, digámoslo así, de aceptar o no algo, de discernir si es o no correcto lo que le están sugiriendo, que vienen a ser como niños que se dejan sugestionar. Y esto viene a ser el caso, por ejemplo, cuando somos niños, por ejemplo, alguien nos vende eh, boletos para ganarse una rifa.
y van a rifar, ganarse el regalo, el objeto, el premio en una rifa, y esta persona nos lleva el objeto que quiere rifar, y los niños, al ver el objeto, el juguete o lo que sea, se imaginan que van a recibir el regalo, que ellos son los afortunados, y puede ser 1000 boletos, y de los 1000 boletos, pues uno es el que se va a llevar el premio. Pero la mayoría de las personas se sugestionan y todo el mundo piensa que puede recibir el premio. Obviamente, dependiendo de muchas circunstancias, que aquí tendríamos que profundizar mucho acerca de por qué esta persona recibió el premio, y de hecho es interesante estudiar el caso. Pero lo que quiero decir ahorita, en este caso, es que tenemos que reflexionar quién es el emisor de las sugestiones que yo mismo acepté en el pasado y en el presente. Y la otra pregunta es, ¿estaré siendo sugestionado por mentes que no es la mía, la mente que no es mía? ¿Qué emisores me sugestionan? ¿Qué es lo que yo creo? ¿A quién le doy la confianza o la fe de mi destino, de mi futuro, de mi camino? Entonces, muy interesante. Por ejemplo, las creencias se ven reforzadas por la sugestión propia o ajena. Y la fe, no se diga, la fe es como una convicción muy profunda. Curiosamente, nos sugestionamos con ideas erradas que lo que van a causar la mayoría de los casos, por ejemplo, en el plano material, las sugestiones están para sacarnos el recurso económico. En general, la sugestión creada por las instituciones, por los líderes espirituales, por los líderes comerciales, los líderes de negocios y todo ello, mucho de ello utilizan el poder de la sugestión para poder vaciarnos nuestros bolsillos de nuestros recursos. Vamos a mencionar algunos casos de sugestión y es interesantísimo este tema, es muy interesante. El caso 1 es, por ejemplo, en un barco, se hace a manera de experimento. Hay un viajero que va, es la primera vez que va en el barco, y un grupo de compañeros estudiantes, sin avisarle, le dicen, oye, te vemos pálido, estarás enfermo, te vemos demacrado, te vemos con un color diferente. Entonces, este personaje que viaja, este joven, puede sentir la sugestión de sus compañeros y puede empezar a sentir miedo, empezar a sentir angustia, y muy probablemente empiece a sentirse mal por la sugestión que le están dando. Obviamente su primer viaje no lo había pensado, sin embargo, dos o más de sus compañeros le dicen que lo ven más pálido, que quizás esté enfermo, que sería bueno que se checara, etcétera. Entonces él, si es influenciable en un nivel, si es débil de carácter, si su consciente puede aceptar la sugestión, puede empezar a sentir los síntomas de enfermedad, empieza a sentir deseos de vomitar, se empieza a sentir mareado, se le baja la presión, etcétera. Es un ejemplo. Esto en algunos otros casos se ha manejado así. Por ejemplo, hay otro caso que es un caso extremo del poder del subconsciente, del poder de la fe. Un hombre, por 2 años, el hombre ofreció, puede sonar algo bárbaro, absurdo, sin embargo, este caso pasó. Este hombre ofreció su brazo derecho porque su hija presentaba una enfermedad incurable de artritis y un problema de la piel. Entonces este hombre decía, y quitó poder a la expresión, ofrezco mi brazo derecho si mi hija se recupera de esta enfermedad, de esta artritis, de esta salud. Y lo repetía constantemente. Y bueno, curiosamente, bueno, no curiosamente, por causa-efecto, se presenta un accidente donde el hombre pierde el brazo, curiosamente el brazo derecho en ese accidente. Hagan cuenta, se zafó, se, 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 se destrozó el brazo, lo perdió, y en ese momento la hija experimentó lo que llaman los médicos, una remisión espontánea de la enfermedad. Se curó plenamente de la enfermedad de la artritis
y el problema de la piel, que era una enfermedad incurable porque la habían tratado. Este caso me recuerda mucho de casos así como drásticos en los cuales las personas hacen una manda, hacen un ofrecimiento y hay veces un ofrecimiento que puede resultar como incómodo o absurdo y sin embargo no todos, obviamente, hay razones, pero en muchos casos el subconsciente funciona a través de esa sugestión. El caso típico de Joseph Murphy es un autor del El poder del subconsciente y otros libros muy buenos. El pariente de este ser, de Joseph Murphy, un hombre feliz, saludable, vigoroso, robusto, por alguna razón acude a ver un vidente, acude a consultar a un vidente que tenía una bola de cristal. Él sabía, entre comillas, que el vidente era muy bueno, que tenía muchas facultades y mucho poder invisible, y este hombre, el hombre o la persona, la vidente, le dice que va a morir pronto, cerca, próximo, antes de que la luna, antes de que se presente, o en el límite era antes de la próxima luna llena, de un ataque del corazón, un ataque cardíaco. El hombre, tan, tan impresionado por esa profecía, se siente mal, obviamente, pero inconscientemente empieza a anunciar su muerte a los familiares, se va preparando para ese paso y prepara su testamento y curiosamente, llegando la luna llena, sufre un problema y el hombre muere, experimenta la muerte. Entonces dices tú, el poder de la sugestión y la autosugestión es extraordinariamente bárbaro cuando el subconsciente es impresionable en un grado extremo. Y esta situación pasó porque Joseph Murphy la narra en el libro El poder de la mente subconsciente y es interesantísimo el caso. Entonces yo tenía el caso, mis padres me decían que en el pueblo donde ellos vivían pasó algo parecido. Un hombre, un hombre del pueblo, fue a consultar a una divina y esta persona le dijo que iba a morir corneado, es decir, con cuernos, ¿no? Entonces el hombre todo el tiempo veía una vaca, un toro, inclusive hasta un chivo, y se escondía, lo rehuía, pasaba, estaba con un temor y fue incrementando esa autosugestión nefasta. Y es curioso cómo se presentó la situación, y esto fue un caso verídico, ustedes podrán pensarlo cómo pasó, pero sucede que el hombre iba caminando en el bosque, en la hojarasca del bosque, y en un momento se tropieza, se cae, y había una osamenta de vaca, o sea, estaban los cuernos del toro, de la vaca, estaban ahí abajo de, de las hojas secas que habían caído, estaba semioculto, el hombre tropieza y el hombre se clava con esa osamenta, con esos cuernos, y fallece. Es un caso así como increíble y uno puede pensar, bueno, ¿estaba planificado que el hombre muriera así? Es muy probable que no. Sin embargo, el poder de nuestra convicción, donde depositemos nuestra fe, le damos gran poder. Por eso se sabe que cuando existe una situación, digamos, fuerte, difícil, el poder de la fe, a través de la oración, abre canales donde se permite, obviamente, una ayuda espiritual, pero sobre todas las cosas, hay un reforzamiento de nuestra propia defensa espiritual, de nuestra propia fortaleza. Se sabe también, por ejemplo, que la autosugestión puede ayudar mucho a subir el sistema inmunológico. El caso de muchas personas que se enfermaron, digo no todas, pero buena parte, muchas personas que sufrieron, digamos, eh, la, el problema del COVID y enfermedades parecidas, es porque el sistema inmunológico estaba muy bajo. ¿Por qué? Por el temor, por el problema de la angustia, de la desesperación, la depresión, el estar encerrado y muchos otros factores.
saber hasta qué punto fue los factores psicológicos o psicosomáticos y hasta qué punto los factores fisiológicos del propio cuerpo, no es tan fácil saberlo, pero es muy probable que una buena parte del reforzamiento del sistema inmunológico nos da la convicción, nos lo da la convicción y la fe en lo positivo. Recuerden que hay dos emociones primarias, básicas, lo que es el amor y lo que es el temor o el miedo. Entonces, obviamente, el miedo hace que el sistema inmunológico se caiga. El amor, la fe, la convicción, el optimismo, la esperanza, la fortaleza en lo espiritual, en Dios o en cualquier elemento, nos da esa autoprotección, un reforzamiento autoinducido. Entonces, el mismo Joseph Murphy propiamente empezó a estudiar el poder de la mente subconsciente, ya que él tenía un cáncer de piel que aparentemente era incurable. Él le recomienda a un amigo que piense que su cuerpo es como el mecanismo de un reloj. Y obviamente hay un relojero que conoce a ese reloj y sabe las piezas y sabe cómo debe de ir todo el mecanismo. Y si hay una pieza que no funciona, la puede reemplazar. Entonces él, aceptando esa idea y usándola, pudo autosugestionarse e impresionar a su subconsciente para que el cuerpo se curara a sí mismo. Se dice que por espacio de 5 minutos, 2 o 3 veces al día, repetía la afirmación y la convicción que él tenía de que su cuerpo podría curarse o autocurarse. En un periodo de 3 meses, el mismo Joseph Murphy recibió la remisión espontánea, la curación por sí mismo. Ahora, es importante comentarles a todos, esta capacidad que tenemos se tiene que ir desarrollando. Es decir, yo no recomiendo a nivel personal, sería muy equivocado de mi parte, quitar o eliminar los tratamientos médicos, quirúrgicos, inyecciones, pastillas o lo que fuere, porque obviamente el médico tiene el conocimiento fisiológico del cuerpo. Esto se puede utilizar gradualmente. Podemos ir aprendiendo a autosugestionarnos. Obviamente, en el caso como estas personas o estos pacientes enfermos seguían haciendo su tratamiento, pero pasaba el tiempo y no había mejora. Entonces, yo lo que recomiendo es seguir con sus tratamientos profesionales de algún médico y empezar a trabajar esto como un elemento de apoyo complementario. Entonces, apoyándonos en todos los sentidos, podemos lograr la recuperación de la salud. Hay otro caso del poder de la sugestión tremendo. Madame Bir de Francia, Vire, creo que se pronuncia, Bir de Francia, acude a Lourdes. Ustedes se acordarán de Lourdes en Francia, a este lugar. Acude a Lourdes, en Francia, Madame Bir. Va 100% ciega, o sea, sus nervios, su sistema nervioso, los nervios, digamos, que conducen la señal que percibe el ojo al cerebro, estaban completamente atrofiados, los nervios ópticos, completamente inútiles, no podía ver. Madame Bir de Francia acude y recibe, entre comillas, esa curación. Es una curación milagrosa que fue constatada en su tiempo, en el siglo pasado, por los médicos de esa época. Y hay otros casos, o sea, podemos enumerar muchísimos casos del poder de la sugestión, de la autosugestión y el poder tremendo de la fe. Por ejemplo, las personas que en la religión presentan estigmas, que son como las marcas que tuvo el Maestro Jesús en los brazos, en el costado. Estos estigmas se dan como un reflejo tremendo del subconsciente con un deseo de emular o de parecerse al sacrificio que vivió el Maestro Jesús, por ejemplo. Los estigmas religiosos. Inclusive creo que un papa también presentó estigmas, que son marcas, que son heridas sangrantes en el cuerpo, en las manos en particular, y es como una señal. Pero aquí el punto, ¿es Dios
el que está propiciando esas señales, esas marcas, o es el subconsciente del propio individuo encerrado en un ambiente religioso, digamos, de mucha expectativa, de mucha devoción hacia el objeto. Conocí a una persona que es madre de varios hijos, pero muy probablemente ella en vidas anteriores fue religiosa. Esta persona probablemente fue religiosa porque tenía un sufrimiento tremendo solo al presenciar un crucifijo. Por ejemplo, veía el crucifijo y ella sufría tremendamente la angustia. Entonces ella me preguntaba, oye, pero ¿por qué pasó eso? ¿Por qué experimento eso? O sea, sí creo en eso, pero en Jesús, en el sacrificio de Jesús, pero a mí me parte el alma verlo, imaginarlo, tan solo ver un crucifijo en una pared, yo sufro. Y obviamente era madre de familia, y yo le dije, es muy probable que su grabación en la época que usted fue monja o religiosa, le puso tanto ímpetu, tanta intensidad, tanta fuerza a esa creencia que en la vida presente usted, eh, al ver el objeto de su devoción de antaño, experimenta ese dolor, ese sufrimiento. Se sabe que las tradiciones, muchas de ellas que son, se repiten, por ejemplo, en Semana Santa, digo, yo respeto todas las creencias, pero eso ayuda o coadyuva a una sugestión colectiva. Esto se da en muchos países cristianos o católicos, pero también se da, por ejemplo, en la India. En la India hay otro tipo de tradiciones, de objeto. Sin embargo, la fe, el efecto de la sugestión y de la fe es prácticamente el mismo y es interesante. También se da el caso de una persona que quería tener un negocio. Él aceptó que podía recibirlo, confió en eso, trabajó en eso y posteriormente la vida lo llevó a tener su negocio propio porque antes era empleado de las farmacias y le puso el nombre la farmacia soñada porque la pudo soñar, se sugestionó a tal grado, trabajó con ello, con la idea a nivel físico y tarde o temprano se presentó la oportunidad para que una persona le pasara el negocio, le traspasara el negocio y él se hiciera propietario del negocio que quería. También muchas veces el poder de la sugestión, si podemos sugestionar nuestro subconsciente y tenemos la expectativa y la fe de que vamos a recibir respuesta, tarde o temprano el poder de nuestro subconsciente a través de un sueño nos puede dar la respuesta correcta. Por ejemplo, algunas investigaciones de médicos, de científicos, han encontrado la respuesta correcta a través de los sueños. Hay muchos científicos que el sueño les revela simbólicamente la respuesta que están buscando. Y ya no se diga más respecto al efecto placebo en la salud. Se sabe que hay veces nos dan una pastilla que no tiene nada, un ingrediente activo, y el cuerpo, a través de la sugestión, de la autosugestión, de la expectativa por curarse, empieza a trabajar. Y no se diga la sugestión en la publicidad y el comercio. Constantemente estamos bombardeados por comerciales en los medios, en las redes, de que tal o cual cosa nos van a ayudar a tal o cual cosa y obviamente nos sugestionan. Hay cierto impacto de las cosas, pero cuando las personas pierden la fe en el nuevo medicamento, que ya no empieza a funcionar tanto como antaño, ¿no? Es curioso cómo funciona esto. Ahora, hay una pregunta que me han hecho y que aquí la voy a anotar, aquí la anoté. ¿Por qué obtengo lo contrario de lo que pido? ¿Por qué no obtengo lo que quiero obtener? Y como recordarán, siempre hay dos emociones primarias o básicas, el amor y el temor, el miedo. Entonces puede ser que yo quiero algo, pero puede ser que mi subconsciente teme algo. O sea, el temor lo tengo a nivel subconsciente, no lo tengo a nivel consciente. Coué, un francés, habla sobre la ley de la reversión del esfuerzo. Y dice esta ley, la reversión del esfuerzo, que cuando sus deseos y tu imaginación están en conflicto, siempre va a ganar la imaginación. Cuando tus deseos y tu imaginación, tus deseos conscientes
y tu imaginación subconsciente están en conflicto. Yo tengo un deseo, quiero hacer esto, pero tengo en mi imaginación el temor, el miedo, estoy en conflicto, mi consciente con mi subconsciente. Cuando mis deseos y mi imaginación están en conflicto, siempre va a ganar la imaginación, es decir, va a ganar el temor, el miedo. Por eso se dice que el temor siempre va a traer aquello que es su similar. El temor atrae lo que uno teme, lo que uno teme lo atraes. Y este es el caso típico. Oye, no hagas esto porque la madre le dice al niño, no hagas esto porque te vas a caer. Y el niño lo hace y el niño se cae. Es una sugestión en negativo. Alentamos el miedo en el niño, obviamente desobedece y le pasa. Caso típico de la ley de la reversión del esfuerzo de Coué es este. Por ejemplo, se nos dice, a ver, vas a pasar de un punto al otro sobre una viga. Enfócate en pasar en la viga, no te enfoques en los lados, porque si volteas a los lados, te puedes caer. Entonces la persona, aunque quiere pasar por la viga, ese es el deseo que él tiene, pero el subconsciente ve como un riesgo y empieza a ver los lados. No veas a los lados porque te vas a caer. Y es muy probable que la persona se caiga. ¿Por qué? Porque el temor siempre gana. Entre el deseo y la imaginación siempre gana la imaginación. Mi imaginación del miedo, del temor, de la angustia, de lo que va a pasar. Entonces está predispuesta ya no tanto al objetivo de cruzar la barra, la viga, sino está con el temor de caer. Y me recordó el caso de una gimnasta estadounidense muy conocida, una morenita, que es súper buena y casi sacaba 10 en todos. Cuando va a las Olimpiadas, le entra un pavor y un temor de que no iba a poderlo lograr, porque ya había alcanzado un nivel muy alto de perfeccionamiento. Pero el miedo y la presión del público fue tal impacto le causó que esta persona entró en un estado psicológico de temor, angustia, de falta de creencia en sí misma y no pudo superar esa etapa, al menos en esa competencia. Entonces, por ejemplo, aquí me viene el caso de este hombre que va atravesando este tronco, lleva cargando un cilindro, pero curiosamente aquí hay un lazo que le permite sujetarse. Ahora, este hombre, aunque va cargando esto, obviamente hay un temor de que se puede caer aún con el lazo que está sujetando su mano izquierda, porque aparte tiene un peso, se puede resbalar. Pero este simple lazo, tan pequeño, le da cierta confianza. Es decir, no me voy a caer porque me estoy sujetando. Y eso refuerza más, digamos, el deseo de esta persona. En el caso de acá, es poco probable, no te enfoques en los lados y lo primero que hacemos es enfocarnos en los lados, al abismo. Entonces, por eso se dice que cuando hay dos energías en conflicto, siempre va a ganar la energía del temor en el sentido de que, salvo que tengamos una convicción mayor en el objetivo. Por ejemplo, tengo miedo de atravesar, no sé, un pasillo oscuro. Y eso, por ejemplo, en el caso de los niños. En el caso de los adultos puede suceder. Y entonces uno quiere atravesar, pero tiene miedo. Por ejemplo, en el caso de, tengo miedo de pasar abajo de una escalera, que eso sería una superstición, o que un gato negro se atraviese en mi camino. Es un mal augurio, dicen algunos, o que me tocó el cuarto número 13. Entonces todo eso refuerza el poder del miedo. Entonces sabemos que cuando éramos niños, el miedo nos dominaba y creíamos en el coco, en el lobo, en el hombre lobo, en el diablo, en cualquier situación, y el miedo nos generaba tal angustia que nuestra presión arterial se subía, nuestros latidos del corazón se incrementaban, empezábamos con sudoración fuerte y era real el miedo que teníamos. El objeto, aunque era imaginario, provocaba síntomas reales. ¿Qué se dirá del caso del estudio? Cuando las personas están en un examen, cuando ellos se sienten que van a reprobar, llega un momento que el muchacho pudo haber estudiado mucho, pero en un momento dado tiene el miedo de que no va a recordar las respuestas.
y ese miedo genera que pierda la oportunidad, se le queda la mente en blanco. Curiosamente, saliendo después de la presión o de la autopresión del examen, recuerda todo lo que no recordó y que no pudo contestar. Dice alguien, quiero, pero no puedo. Es como si estuviera uno encerrado en cuatro paredes o encerrado en un espacio reducido. Yo quisiera salir, pero no puedo. Y el no puedo es una señal de miedo, de impotencia, de incapacidad. Pero curiosamente, como entramos, podemos salir. O sea, si estamos en un lugar encerrado es porque nos metimos en ese lugar. Yo quiero, yo puedo, a diferencia de yo quiero, pero no puedo. Aquí la palabra quiero es como el deseo, pero no puedo, es la convicción profunda del subconsciente, el miedo, el temor, la impotencia. Entonces, aunque aquí empezamos bien, acá terminamos mal. Yo puedo decir, no puedo, pero yo quiero y lo voy a lograr. Es decir, puedo empezar, tengo esta situación de incapacidad ahorita, pero yo sé que lo voy a lograr. Entonces revertimos el efecto y el poder de la sugestión se puede utilizar tanto en positivo como negativo. Una convicción, una fe profunda en Buda, en Jesús, en Krishna, en Moisés, en el gato feliz, en lo que ustedes quieran, va a infundir la convicción y la fuerza de esa creencia. O sea, tiene poder la propia creencia, la propia sugestión, la propia fe. Y Carl Jung decía, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. ¿Esto qué quiere decir? Que miren, los hechos desagradables van a obligarnos a que obligan o fuerzan a la conciencia cósmica a que repita nuestros aprendizajes y lo va a seguir repitiendo tantas veces como sea necesario para que nosotros tomemos conciencia, aprendamos la lección, la enseñanza, la lección que nos está dando y cambiemos el enfoque. ¿Cómo se puede hacer esto? Es muy práctico. En el caso, por ejemplo, del examen, uno tiene que irse programando, autosugestionando y tomando la fe de que me va a ir bien. Ya estudié lo suficiente, confío en Dios y voy a hacer el trabajo del examen y lo voy a probar. Entonces, cuando ustedes pueden imaginar un estudiante que le gusta los exámenes, o sea, que disfruta el reto de aprobar, sacar buena calificación en su examen. Y yo conozco casos de compañeros de escuela que el periodo de examen era algo que esperaban porque buscaban el 10, porque decían, bueno, ya con el 8 no me conformo, quiero el 9, pero ahora vengo por el 10. Y para ellos era un reto, era una expectativa, era una oportunidad de demostrarse que podían obtener ese 10 de calificación. Para aquellos que siempre reprobaban o casi siempre sacaban la calificación reprobatoria, el 6 era como su máxima expectativa, o sea, aprobar, como dicen vulgarmente, de panzazo, decíamos antiguamente. Es decir, casi al ras pasamos con 6 de calificación. Entonces, dependiendo del nivel de conciencia, de cómo tomemos las cosas, de cómo nuestra fe esté direccionada, de cómo nos sugestionemos y cómo confiemos en nosotros mismos, vamos a poder subir el rango de poder, la capacidad de podernos manifestar y darle vuelta a la tortilla, darle vuelta a las circunstancias a nuestro favor. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué no obtengo rápido lo que deseo? Es otra pregunta que me llegó. ¿Por qué no obtengo rápido lo que deseo? Y eso hay que preguntárselo a uno mismo, a tu subconsciente. Y más que por qué, es para qué. O sea, ¿para qué no obtengo rápido lo que deseo? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo o por qué me estoy quedando en esa etapa? ¿Por qué aparentemente estoy en este patrón de comportamiento, en esta situación, y no estoy obteniendo lo que deseo? Hay muchas razones. Primeramente puede ser porque hay una creencia cristalizada o fosilizada, es como una pared, como una roca que nos impide
lograr lo que deseamos. Son creencias arraigadas, puede ser una autosugestión o una sugestión que está conformada por varias creencias de que soy pobre, tengo mala suerte, siempre busco y no se me dan las cosas, etcétera. Entonces son creencias cristalizadas, fosilizadas como una roca, que impiden que se logren las cosas porque así está programado el subconsciente. Segundo, hay que desbrozar el terreno, hay que quitar esa creencia, hay que quitar las piedras, quitar aquello que nos estorba para volver a plantar las creencias correctas, abonar y regar. Y todo esto requiere un tiempo, requiere un proceso. O sea, si nosotros enrollamos el hilo en la bobina y no lo enrollamos bien, quedó atorado, hay que desenrollar. Ahora, todo opera según la ley y el tiempo de maduración, conforme al plano, conforme a la realidad física. Esto es, por ejemplo, cuando una manzana está en el árbol, está verde, requiere un tiempo de maduración para que pueda cortarse y comerse. Y esto es un principio en el plano, o sea, requiere tiempo para madurar. Reprograma tu pensamiento, emoción, palabras y acciones. O sea, es un cambio, es una posibilidad de que necesitamos todavía depurar o pulir o limpiar ese programa y sustituirlo a través de la emoción, del pensamiento, de la palabra y acción. Hay un caso muy simpático y me pareció muy interesante. Sucede que hay una imagen, imaginen ustedes que este es un castor. A los castores les encanta cortar las maderas, cortar los árboles, hacer leña y armar una especie de presa. Entonces, si tenemos un castor en nuestro subconsciente que está cortando maderas y apilándolas para armar su presa, hay que saber por qué, por qué tenemos ese castor ahí, por qué bloquea nuestros propios deseos. El subconsciente es como un castor que está programado para hacer presas. Y por un lado hay que cambiar a ese animalito por otro, por una ardilla, por otra cosa que nos ayude, por un águila, que volemos con ella. Y ahora también se da el caso de que se puede uno imaginar una especie de represa, o sea, varios maderos o varios troncos que están acomodados. Y puede suceder que un tronco en particular, ese es el que es necesario quitar, el tronco principal, para que los demás troncos fluyan en el agua. Entonces hay que saber, hay que investigar si existe un madero principal, un castor obviamente, y un madero principal que esté obstruyendo el paso del proceso. Quitando ese madero grande, ese tronco grande, vamos a destrabar la presa, el bloqueo. Entonces, esta imagen a mí me pareció simpática porque el castor no le importa, él va a construir, está hecho para construir presas, bloqueos del flujo del agua. Y si nosotros queremos que fluya, pues hay que quitar ese castor, hay que cambiarlo por otro animal. Hay que consultar al poder interno, a la intuición. Hay que preguntarle, subconsciente, ¿por qué estoy detenido en esto? ¿O cómo le puedo hacer para superar esta detención, este límite, este bloqueo? Hay que consultar a la intuición y la respuesta puede llegar a través de los sueños, a través de la realidad de la vida, a través de una imagen, de un símbolo, de una palabra, de un comentario de un amigo, pero es curioso que la respuesta sí llega a nivel interno y a nivel externo, o sea, va a llegar de una u otra forma. Lo interesante es que la respuesta pudo haber sido dada y no la vemos o no le hacemos caso porque no queremos esforzarnos, no queremos cambiar la expectativa o la creencia que tenemos de cómo resolver la situación. Entonces, ¿qué se espera que hagas? Es como decir, ok, estoy en un estado de que no sé por qué o no sé cómo. ¿Qué es lo que necesito yo aprender de esa situación, de esa experiencia? Entonces la respuesta siempre va a llegar, tarde o temprano, sobre todo cuando no la forzamos, cuando no la exigimos, cuando hacemos la invitación o la petición de esa respuesta, pero nos soltamos. Normalmente nos llega cuando estamos en un estado receptivo, cuando estamos en un estado de meditación, de contemplación, haciendo una actividad física que no tiene nada que ver con el problema o la respuesta. Por ejemplo,
regando el jardín, cuidando al perro, lavando mi ropa, poniendo orden en mi casa, haciendo alguna actividad manual, inmediatamente puede llegar la respuesta y es una luz que nos ilumina. También va a depender del origen o la clase del deseo y qué predisposición tiene tu voluntad. Entonces, este punto 7 es muy importante. ¿De qué depende la realización? Depende de la naturaleza del deseo y qué tanto tu voluntad está alineada a cumplir tu deseo. Qué tanta tu voluntad quiere realmente cumplir ese deseo. Para ello vamos ahorita a explicar lo que es la voluntad, lo que es el deseo. Y bueno, aquí está la definición del deseo. El deseo es realmente el motor que mueve al ser humano. O sea, todos nosotros tenemos deseos. Y el deseo es la intención de la voluntad de ser, hacer o tener algo. Queremos ser algo, queremos tener algo, o hacer algo o tener algo. Siempre el deseo es como ese motor que impulsa a la voluntad. La mente consciente, y es curioso que la mente está diseñada para buscar lograr un deseo, obtener algo. El deseo manifiesta la esencia del ser en acciones. Es decir, dime cuáles son tus deseos y te diré cuál es la esencia de tu conciencia, de tu ser verdadero, de tu ser, al menos en esta realidad. Por ejemplo, alguien que desea ser alguien útil, servir al prójimo, es un ser elevado, es un ser muy despierto espiritualmente, es un ser muy evolucionado porque está enfocada su vida a trascender el ser, es decir, al nivel más alto, a la realización del amor, por ejemplo. Pero alguien desea tener dinero o satisfacer sus deseos, sus apetencias, sus instintos, pues tiene una esencia que está primitiva, que es pequeña, que está en un proceso apenas de ascenso, porque está buscando la satisfacción egoísta de sí mismo, no está pensando por los demás. Entonces, el deseo es la visualización del objetivo y su intención de alcanzarlo a través del trabajo o esfuerzo. Obviamente el deseo es el impulso, pero se requiere trabajar en el plano físico. Podemos pedir algo, pero tenemos que trabajar, tenemos que hacer el esfuerzo, que eso significa que nuestra voluntad está alineada con nuestro deseo. La mente siempre está en la sintonía de desear algo, lo que decíamos. Si ustedes le preguntan a su mente, la mente siempre está esperando, buscando algo. Quiero conseguir más dinero, quiero tener una pareja, quiero irme de vacaciones, quiero hacer tal o cual cosa. Entonces la mente tan solo al despertar ya está programando algo, ya sea que quiere ser, hacer o tener algo. ¿Es posible desear algo e inconscientemente trabajar en sentido contrario? Sí. ¿Es posible querer algo y que inconscientemente o subconscientemente vayamos en sentido contrario al objetivo? Y a eso le llaman autosabotaje. Muchos de nosotros tenemos ese patrón de comportamiento subconsciente, de autosabotearnos. Y el autosabotaje es un mecanismo humano que se ampara en las justificaciones y que en muchos casos se usa para materializar deseos o secretos inconfesables. Por ejemplo, en el caso de este ejemplo, es un ejemplo real. El hijo lleva una vida inútil, ya es un hombre de 35 años y ese hombre pues no le gusta trabajar, lo corren frecuentemente de sus trabajos. En el fondo, él desea no trabajar, ser inútil. ¿Para qué? Para complacer a la madre, quien lo quiere así, o sea, lo quiere inútil para poderlo cuidar toda su vida. Obviamente, la madre tiene ese deseo y el hijo también tiene el deseo de ser inútil y satisfacer el deseo no declarado de la madre. Entonces, esto es un proceso de autosabotaje. Aparentemente está buscando trabajo, pero curiosamente no lo quiere, porque inconscientemente, si tiene trabajo, es independiente y ya no puede vivir con su madre. Entonces su madre pues no va a poderlo seguir complaciendo y cuidándolo, porque ya es útil, ya es un hombre hecho y derecho y se mantiene por sí mismo.
tiene autosuficiencia. Entonces, este es un caso típico, es un caso, digamos, un poco extraño para muchos de nosotros, pero es por eso se dice que autosabotaje es ese mecanismo del ser humano que se ampara en las justificaciones y que en muchos casos se usa para materializar deseos secretos e inconfesables. O sea, una madre no va a decir que quiere eso, sin embargo lo quiere. Entonces se dan los casos de autosabotaje en muchas cosas. Y hay que preguntarse, cuando algo no se logra conscientemente, ¿qué es lo que el subconsciente está obteniendo a cambio? Comentábamos que el subconsciente, en una situación, digamos, que el consciente no quiere, siempre hay un beneficio. Hay un beneficio, hay una satisfacción. En el caso de, por ejemplo, el budismo, en las técnicas que usa de no desear, realmente lo que está buscando es eliminar los deseos que son adquiridos o aprendidos, que no son buenos, no son correctos, no son convenientes. Y buscan regresar al deseo real, al deseo del propio ser. Porque realmente algunas filosofías espirituales, por ejemplo, de Oriente, hablan sobre la anulación de los deseos. Y eso es algo bárbaro. Por ejemplo, en la India, en el hinduismo se maneja de que no hay que desear nada material, no hay que querer nada y hay que vivir, nada más respirar y morirse. Válgase la expresión, válgase el ejemplo. ¿Qué quiere decir con esto? Que en la India, millones de seres, al no tener la intención de desear, de vivir mejor, tener una casa, tener una vida más cómoda, más agradable, no hacen el esfuerzo por lograrlo. Y esto realmente, el no deseo no significa que sea adecuado, porque el deseo es el motor que mueve la voluntad y la voluntad a través del deseo se ejecuta, se manifiesta, se esfuerza, genera más fortaleza, más capacidad de acción. Decían por ahí que eh, la acción es lo que demuestra la existencia. Para hacer es necesario hacer. La acción es lo que demuestra la existencia. Para hacer es necesario hacer, porque el hacer va a manifestar el ser a través de la acción, a través de la manifestación de la voluntad. Entonces es importante concientizar que no todos los deseos son deseos reales o deseos originarios, deseos de la conciencia. No todos los deseos que tenemos, por ejemplo, yo puedo tener muchos deseos. Sin embargo, esos impulsos o esas grabaciones que tengo que quieren manifestarse en la realidad, me mueven a mí como conciencia a actuar de tal o cual forma, a pensar, a hablar, a sentir de tal o cual forma. Pero no todos esos deseos que traigo cargando, por decirlo así, son originales o son propios de mi naturaleza, de mi espíritu. Y muchos de esos deseos son impuestos, son aprendidos, son adquiridos, son agarrados, nos lo imbuyeron entidades o cosas que no somos nosotros. Entonces, esta parte es muy importante. Una persona, por ejemplo, tiene el deseo de, un caso, tiene el deseo de querer ser religioso, ser padre. Y se casó, tuvo sus hijos y tuvo la añoranza de volver a ser, de ser padre. Padre religioso, espiritual, es un religioso, un sacerdote. Y ese era un deseo que había tenido en vidas anteriores y se había sentido también no teniendo las responsabilidades de ser padre de familia, de tener una familia, unos hijos, que en esta vida siguió con ese deseo, que lo adoptó en vidas anteriores. Y aunque por acá, por alguna razón, se casó, tuvo hijos y todo, él seguía insatisfecho porque ese deseo de ser sacerdote religioso, pues no lo estaba cumpliendo, pero era un deseo cargado del pasado. Y, por ejemplo, hay deseos de varios tipos. Los deseos que tenemos que darles cauce y darles fuerza, que nuestra voluntad esté de acuerdo y los impulse a realizar, son los deseos propios o deseos reales, deseos del ser. Pero miren cuántos deseos pueden proceder de causas o de fuentes que no son adecuadas. Los deseos del razonamiento. Por ejemplo, una mujer joven se quiere casar y es un deseo quizás muy natural en los seres humanos, por nuestra naturaleza física, por nuestro deseo de realizarse. Muchas personas desean casarse, tener una pareja, muy loable el deseo.
y tiene un deseo de casarse, por ejemplo, con alguien que le inspira, que lo ama porque lo conoció cuando eran niños. Pero hay un razonamiento, dice, yo ya no quiero vivir en la pobreza. Entonces, aunque quiero a esta persona, que es mi amigo Luis, voy a aceptar casarme con esta persona que tiene dinero. Entonces, mi deseo va con la otra persona por un razonamiento intelectual, un sentido de que esto es lo que debería querer o debería desear. Más que un deseo del corazón, es un deseo intelectual, racional, de razonamiento propiamente. O por ejemplo, yo quiero estudiar algo y me nace del corazón estudiar biología marina, biología. Quisiera ser biólogo para conocer los animales, las plantas. Pero mi papá me dijo que un biólogo no va a ganar lo suficiente para vivir y que debería estudiar contabilidad. Entonces mi razonamiento, mi deseo es el deseo de estudiar contaduría procede del razonamiento de mi papá y aparte de mi propio razonamiento que estoy de acuerdo. Entonces aquí viene un deseo que procede de los padres o del padre, pero también es un deseo aceptado por el propio razonamiento, pero el corazón dice que no. También puede haber un deseo de vidas pasadas. Por ejemplo, si en el pasado no logré algo, puedo estar cargando, trayendo a esta experiencia un deseo del pasado que fue en el siglo, en la Edad Media, y sin embargo lo traigo cargando porque esa energía que se quedó acumulada y tengo la capacidad, puedo estar trabajando por ese deseo que realmente ya no tiene sentido tener. También hay deseos de la sociedad, deseos impuestos por la sociedad, porque así, no, así se espera que actuemos. Entonces, si ustedes se fijan, deseos propios o reales son los menos y son los pocos y son como los auténticos. Pero ¿cómo está mi voluntad? A lo mejor mi voluntad, tengo un deseo natural de querer ser o ser, hacer o tener, pero mi voluntad puede estar a favor, puede estar en contra. Y puedo estar ayudando a deseos que no me convienen, deseos de los padres, deseos de las vidas pasadas, de la sociedad, deseos de mi propio razonamiento. Este tema es súper interesante, el tema de la naturaleza, la causa, el origen de los deseos. Entonces podemos determinar que el deseo no es nuestro, podemos entender cuando el deseo no es nuestro, es que si al alcanzarlo va a producir insatisfacción, frustración y conflicto. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, la muchacha que se casó con el primo rico, ya se casó y dice, ching, pues no soy feliz, me da insatisfacción, frustración y conflicto porque no me casé con mi amigo Juan que conozco de toda la vida, desde niños, por ejemplo. Este hombre que quiso estudiar contaduría por el razonamiento y por el deseo influenciado por el padre, estudió economía, contaduría, tiene dinero, pero tiene insatisfacción, frustración y conflicto. Entonces, aquí nos damos cuenta, curiosamente, cuando ya hemos realizado los deseos que no son nuestros, que son deseos ajenos, que no nos generan ninguna satisfacción interna, felicidad, alegría, bienestar, disfrute. Entonces la pregunta interesante es, ¿te has puesto a pensar cuál es la naturaleza de tus deseos? ¿Son deseos reales, propios de tu alma, de tu espíritu? ¿O son deseos que fueron filtrados por el razonamiento tuyo, por lo racional, lo intelectual? ¿Son deseos que proceden de vidas pasadas y que ni cuenta te das que te están manipulando para repetir un patrón del pasado que a lo mejor ya no conviene? ¿Son deseos de los padres? ¿Eres una proyección de los deseos de los padres o son deseos de la propia sociedad donde te vuelves, donde te moviste, donde creciste? Entonces, cuando buscamos el logro de un deseo adoptado, deseos adoptados, yo les llamo a todos estos, nos vamos a mover en círculos y de ahí no vamos a salir. O sea, los deseos son tan potentes que nos pueden estar controlando toda la vida, pero nos mantienen como la ardilla, metiéndose en la jaula y girando, girando, girando. Y la energía va a provocar que esa jaula siga girando y nos esté llevando y nos esté cansando. Es decir, nos movemos en círculos y no avanzamos, nos cansamos, nos desgastamos
Como dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja, o cuál es la marca o el jabón que te patrocina tu vida, cuál es el móvil que mueve tu vida, válgase. Si buscamos alcanzar un deseo real, original, propio del alma, nos vamos a mover en una espiral ascendente hacia el conocimiento y la autorrealización, es decir, la satisfacción de que estamos cumpliendo algo que es propio de nuestra alma, de nuestro espíritu, es un deseo propio real. Entonces aquí la diferencia. Cuando nos movemos en círculos y de ahí nos salimos, nos provoca insatisfacción, frustración y conflicto, o cuando nos movemos en espirales ascendentes, que nos dan conocimiento, aprendizaje y autorrealización, satisfacción interna, la alegría que el alma puede manifestar, la felicidad, el bienestar. Ahora bien, reforzando, un deseo auténtico o real es aquel que nace en el interior de nuestro ser, que procede de nuestra alma, cumple intereses exclusivamente personales, son míos, procede de mí. Su fin no es satisfacer a otros, expectativas de otros, ni al padre, ni a la madre, ni a nadie. Es básicamente satisfacerme a mí, porque me amo a mí mismo, porque soy empático con mi deseo, porque procede de mi alma. Casos de personas que dicen, pues dejo todo por esto, porque el corazón me dice que es así. Oye, es que tienes que estudiar. No, yo me voy y voy no sé, voy a hacer pinturas, y al rato se convierte en un pintor. Quizás no un pintor reconocido, pero hace cuadros tan bonitos que los vende, que es feliz haciendo felices a otras personas y es feliz en su oficio, en su arte. Se satisface. O sea, curiosamente, los deseos de dinero, la pregunta si tienen amor, si van con un objetivo de amar. Por eso se dice que el mejor trabajo, la mejor ocupación, el mejor oficio es el oficio de amor. Entonces se exhorta mucho a que si estás trabajando en algo que no te gusta, cambia de trabajo o bien haz que el trabajo te guste. Encuéntrale sentido a la satisfacción de ser, hacer y tener, ¿no? Los deseos auténticos, originales, nos hacen sentir bien. Funciona como una corazonada y nos da alegría. De hecho, a través del corazón nos está diciendo, el corazón, estoy contento con lo que estás haciendo. O bien el corazón puede decir, pues mira, a mí me vale, no me importa que seas famoso, que tengas dinero, pero yo no estoy contento contigo. Entonces, la corazonada y la alegría que eso nos da muestras de que estamos en el camino correcto. Por los frutos se conoce el árbol. Solo cuando eres consciente, cuando te conectas contigo mismo, cuando te sabes escuchar a ti mismo, es cuando puedes generar deseos propios, deseos genuinos, auténticos. ¿Qué importa que el 99% de la humanidad no te entiendan, no estén de acuerdo con tu deseo? Si tu deseo es procedente del alma, ¿a quién le vas a dar gusto? ¿A la gente de afuera o a ti mismo? Para ti, ¿qué es más valioso? ¿Tu propia satisfacción interior o complacer las expectativas de los demás? Cada quien tiene sus deseos, cada quien tiene derecho a hacer en su vida lo que uno desee. Es importante que los deseos, una vez que ya estés claro, estés enfocado a tus propios deseos, sean claros y bien definidos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el deseo claro, el mismo universo se va a confabular para apoyarte. Cuando tus deseos son múltiples, son dispersos, son contradictorios, cuando el deseo quieres algo, pero la voluntad está en contra, entonces no son claros, no son definidos, y realmente lo importante es que estén claros en tu mente, escríbelos, dibújalos y percibe cómo está tu intención, tu voluntad de ejecutarlos. Puede haber deseos que los tengas de vidas, de tiempos, o en esta vida, y realmente no quieras mover un dedo por ellos. Entonces hay que entender, a ver qué está pasando. Es un deseo real, pero mi voluntad no está presta para apoyar mi deseo. Entonces, primero que sean claros y definidos para que la ayuda llegue, para que el universo te apoye. Y muchas veces queremos algo e inconscientemente nos saboteamos. Queremos algo, pero no queremos hacer nada por ello. O nos justificamos, le damos prioridad a cosas más vanas, más generales, más diarias del común vivir,
para no darle paso a los deseos que pueden provocar un cambio importante. Y eso es así. Por ejemplo, a alguien me dice, es que yo quiero ser feliz, ¿no? Y tú le preguntas, bueno, ¿y qué es lo que te haría feliz? Bueno, quisiera yo esto. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo? No, es que no tengo tiempo. Estoy bien, súper ocupado. Yo creo que de aquí al otro año ya voy a enfocarme a este deseo, porque tengo que trabajar, tengo que hacer esto y esto otro. Entonces, ¿cuál es la prioridad de tu deseo? O sea, ¿realmente es un deseo que sí realmente es tuyo, realmente lo quieres ejecutar? O bien lo dejas como algo que para futuro. Entonces, realmente es importante entender de que la vida está hecha para recrear nuestros deseos, para crear nuestros deseos y para vivir la experiencia del deseo realizado, del deseo hecho. Entonces, hay que priorizar nuestros deseos y hay que ver qué tan realmente es importante en nuestras vidas. Porque muchas veces pensamos que es importante tal o cual cosa y le damos prioridad en la mente, nada más en la idea, pero lo dejamos como en la vida práctica como algo secundario, algo que no tiene tanto valor como es lo que tenemos que hacer diario, la rutina del diario vivir. Entonces, en ese sentido, le damos prioridad a cosas secundarias, cosas vanas, cosas comunes, para no darle poder a nuestro deseo. Dejamos pasar la oportunidad para no alcanzarlo. Yo veo el caso de una persona que dice, es que yo quiero ser próspera, quiero hacer esto, quiero mejorar en tal o cual cosa. Y normalmente uno no tiene, entre comillas, la capacidad de autoanálisis, de autoconocerse a sí mismo, porque no está uno acostumbrado a tomarse en serio. Y es muy probable que lo que tú no ves, otra persona lo vea. Y yo puedo dar algún consejo, alguna sugerencia de cambio, pero veo que la persona no hace caso, no entiende, está en un patrón, en un, en una sugestión, en una creencia, en un comportamiento, en un estilo de vida que no quiere cambiar. Yo puedo decirle, oye, ¿por qué no haces esto y esto otro? Y la persona sí me dice que sí escucha, pero no entiende y no quiere hacer caso, no acepta. Entonces, ese es el caso cuando nos da algún consejo que puede ser la clave, pero al estar en otra onda, al estar lleno de cosas vanas, cosas que intrascendentes, pues en todo ese cúmulo de cosas se queda escondida la llave maestra que puede abrir la puerta. Por el contrario, cuando escogemos los deseos de otros, es muy común. Normalmente, patrocinamos los deseos de otros. Cuando hacemos eso, cuando escogemos vivir los deseos de otros, vamos aplazando los propios deseos para una vida futura. Es decir, no realizamos lo que vinimos a hacer y eso lo dejamos como algo poco importante porque priorizamos los deseos de otros. El éxito se logra al estar donde quieras estar, ser lo que quieras ser, hacer lo que quieras hacer, no tanto el tener. El tener realmente es como algo secundario. La mayoría de los seres humanos creen que deseos prioritarios es tener. Y realmente el deseo real que debería ser es el ser y el hacer. Eh, el tener es algo secundario. Es como al ser voy a hacer y al hacer voy a tener por añadidura, pero no al revés. Normalmente la persona no quiere ser, muchas veces no quiere hacer y quiere tener. Quiere lograr cosas sin hacer y sin transformarse, sin ser realmente. Entonces, el éxito, repito, se logra al estar donde quieras estar, ser lo que quieras ser. Para poder amarnos es necesario conocernos y aceptarnos primero. Es decir, para poder amarnos es necesario conocernos, querernos, aceptarnos primero nosotros, porque si yo no me realizo, si yo no me amo, si yo no me respeto, si yo no me acepto, difícilmente voy a amar, a respetar, ayudar a la realización de los demás. Es para poder ayudar a otros a que no se caigan, hay que quitarse las vendas, la venda que uno trae. Es decir, un ciego no puede conducir a otros ciegos porque todos se van al mismo hueco. Entonces, si yo quiero ayudar a quitarle la venda a esas personas que, entre comillas, considero ciegas, primero me tengo que quitar esa venda que yo tengo. Es decir, tengo que aprenderme, a amarme, a aceptarme, a conocerme y a transformarme para poder ayudar. Entonces, eso sería lo ideal.
En esta vida busca la felicidad en todo lo que realices. Busca ser feliz en todo lo que realices. Algo no te gusta, búscale el sentido positivo a eso. Entiende que hay veces tenemos que hacer cosas que aparentemente no nos gustan, pero hay un sentido adicional de crecimiento y de expansión, de madurez ahí. Y hay que buscar ser felices en eso también. No te disperses, enfócate en un deseo a la vez, lo que hablábamos, establecer prioridades. Entonces, este es el deseo. Vamos ahorita, vimos la naturaleza de los deseos, propios o ajenos, o deseo propio o deseos prestados, por decirlo así. El deseo propio nos eleva, nos asciende. El deseo prestado, sea de donde venga, es un deseo que nos mantiene en un círculo. Y ahora, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad va a ser el poder, la energía, la fuerza, mediante la cual el libre albedrío del ser se manifiesta para el logro de lo que deseamos, de lo que visualizamos. La voluntad es como el aire que mueve la vela de este barco. Es la capacidad, la energía, el empuje, la potencia que tenemos, que es energía, para mediante nuestro libre albedrío lograr el objetivo, el deseo que estamos visualizando en la mente. Entonces, la voluntad va muy unida a la visualización. La visualización o imaginación precede a la voluntad. Es decir, primero lo pienso, lo visualizo en la mente y luego entra mi deseo de lograrlo. Entonces entra la voluntad. Entonces primero es la imaginación, el poder de crear, la mente creativa, la visualización, la imaginación va a preceder a la voluntad. La voluntad es esa energía, el impulso, es esa fuerza para el logro. Alguien que tiene poca voluntad es como un aire que no sopla. Alguien que tiene mucha fuerza de voluntad es como el aire que impulsa las velas de este barco y lo lleva a su destino. Obviamente nosotros controlamos el timón, somos los capitanes de este barco. La voluntad se constituye por el esfuerzo, el conocimiento y el optimismo. Es el triángulo del todo poder. Y es interesante, esta información, fíjense, aquí está la visualización. Este hombre está visualizando una playa, que va a estar en una playa, que va a estar recibiendo las olas del mar, el sol, va a estar tomándose un coco, agua de coco o alguna bebida de su preferencia. Entonces, esto es visualización creativa, el poder de la mente. Por eso el ojo también es el poder del ojo interno, del tercer ojo, del ojo de la visualización, de la imaginación, del poder crear a través de la imaginación. Entonces usamos el ojo como el elemento que nos da esa idea de visualización creativa, que nos da la mente. Y su complemento, la visualización viene a ser como la energía femenina, que es creativa, que es emanadora, que es productora del bien, y la voluntad, que es la energía azul, por llamarlo de alguna forma, poner un color. La voluntad está conformada por tres elementos principales. Es un triángulo. Aquí el ojo lo podríamos poner en medio del triángulo o de esta pirámide y se puede manifestar la visualización creativa con la voluntad. Entonces la voluntad, que es esa fuerza, está formada por el conocimiento. La voluntad tiene que conocer, tiene que saber cómo manejar las cosas. Por ejemplo, Nikola Tesla manejaba la visualización creativa y también el conocimiento, la voluntad, conformada por el conocimiento. Es el saber qué, saber cómo hacerlo. El conocimiento da poder, dicen por ahí. Conocimiento es poder. El esfuerzo, que es la capacidad de usar todos los recursos, las herramientas de todo tipo, físicas, mentales, emocionales, espirituales, para poder lograr el objeto de mi deseo, la visualización. Y el optimismo no es una palabra vana. El optimismo es la capacidad de perseverar, de aceptar de que el objetivo se está logrando en mi conciencia. Entonces, el conocimiento, por ejemplo, para construir una casa, el arquitecto o la persona piensa en una casa, ya la vio con su ojo interno, ya creó su casa de 2, 3 recámaras, tales medidas, va a tener tales cuartos, ya la vi de tal color, hecha de tal material, etcétera. El conocimiento es la capacidad de hacerlo. Es como
¿Cómo lo voy a hacer? Ya sea que lo haga él como el arquitecto que lo sabe hacer, o que él vaya a buscar y tenga a alguien que le haga eso que quiere. Pero él tiene el conocimiento de cómo quiere su casa. O sea, tiene la descripción, el detalle. Puede o no él directamente hacerlo, pero si tiene el recurso, si tiene los elementos, hace todo el esfuerzo para que el conocimiento se pueda plasmar. Y ahora, si se puede detener la construcción, él va a buscar que eso siga, no se va a quedar a la mitad. Entonces, si viene un vendaval, si viene en situación financiera y todo, si él persevera en su objetivo, está aplicando el optimismo, que es como la visualización creativa, el logro del objetivo, sin darle poder a las partes que puedan estar en conflicto. Entonces, este triángulo es muy interesante. Yo lo estuve reflexionando y veo el tremendo poder de esta información. Alguien quiere lograr algo, tiene que tener conocimiento, tiene que esforzarse y tiene que tener capacidad de perseverar en su objetivo. Ese sería como el elemento, la visualización creativa y la voluntad. Los dos elementos, el yin yang de la creación. Y bueno, es interesante el tema. Ahora, es curioso saber que cómo puede actuar la voluntad con respecto al deseo. Ya vimos que el deseo es uno, por ejemplo. Puede ser, vamos a suponer que es el deseo propio o el deseo de alguien, ¿no? Si ya definimos que es deseo de los padres, deseo de la sociedad o de vidas pasadas o del razonamiento, del intelecto, ¿cómo mi capacidad de crear, mi impulso, mi fuerza, mi energía puede estar, en qué posición está con respecto al deseo? Por ejemplo, puede estar a favor, esa es la flecha, pero también puede estar en contra. O sea, mi voluntad puede estar a favor de mi deseo o en contra de mi deseo. Puede estar en conflicto, que no sabe, o sea, sí estoy a favor, pero también en contra. Pero también puedo tener una voluntad que está confundida, que está desajustada, que está desviada. Entonces, por un lado está el deseo, que hay que identificar eh, de qué naturaleza es, si es propio o si es ajeno, y por otro lado, cómo está, cuál es la combinación con mi voluntad. ¿Está a favor del deseo? ¿Está en contra del deseo? ¿Está en conflicto? ¿O está confundida mi voluntad? Entonces, aquí se puede explicar mucho de por qué algunos deseos inconscientemente estamos en contra, estamos en conflicto, confundidos, y simplemente al estar como en lucha, pues no se logran o tardan en lograrse. Entonces, este esquema de cómo está la voluntad con respecto a mi deseo puede indicar por qué no se realiza el deseo o por qué se realiza. Dice que todo causa un efecto. Todo causa un efecto. Todo deseo conlleva un compromiso. Es como entrar en una faceta nueva. Y la pregunta es, ¿estás consciente de que lograr tu deseo conlleva aceptar consecuencias de tu deseo, de tu creación? Muchas personas no lo ven. Por ejemplo, alguien quiere tener una pareja, tiene relaciones, la mujer queda embarazada y el hombre pues sí quería, pero ahora no quiere, ¿no? Entonces, el tener relaciones, el tener una pareja conlleva un compromiso. El estar casado conlleva un compromiso. El estar soltero conlleva ciertas consecuencias que no son las mismas que estar emparejado. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Y si estás claro de las responsabilidades, los compromisos que estás adquiriendo. Una vez que sepamos cuál es tu deseo real, el primer paso será pensar qué imágenes y emociones nos invaden cuando lo visualizamos. El deseo real, quiero lograrlo, ¿cómo me siento? ¿Qué imágenes me llegan? Las emociones que siento, me siento feliz, realizado, satisfecho. Normalmente en las enseñanzas de la ley de atracción y todo eso, se maneja, inclusive Goddard manejaba el concepto de la asunción. La asunción, que es como asunción, es como cuando quiero algo, hay que sentirlo, hay que visualizarlo, hay que palparlo a nivel interno, hay que como si estuviera ya el hecho, el deseo realizado. Pero eso me sirve para también yo, qué imagino, qué emociones siento, cómo me siento con ese deseo realizado. Y el concepto de la asunción es muy interesante porque la mente, al no entender razones, no entiende tiempos, ni espacios, ni pasado, ni presente, ni futuro. Estoy autosugestionando a mi propia mente de que el deseo se está realizando.
Por ejemplo, quiero tener un carro nuevo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero, ¿qué carro quiero? Segundo, ¿para qué lo quiero? Tercero, a lo mejor voy a una agencia, me subo en ese carro, siento los asientos, el volante, el estéreo, el modular que tiene, los aditamentos que tiene, puedo manejarlo, hacer una prueba o me voy a otra sucursal y a la semana vuelvo a hacer la prueba. Estoy pensando en el objeto de mi deseo, busco la forma de un financiamiento o lo pago de contado, o pido prestado, lo que sea, pero mi mente se empieza a autosugestionar en el deseo logrado. Y la forma más práctica de poder saber si realmente es lo que quiero es tratar de sentirlo, cómo me siento en ese auto, si realmente quiero ese auto, cómo si lo percibo a nivel emocional. La asunción es como sentirme, como si estuviera ya viviendo o moviéndome o estando dentro de ese auto y manejándolo, ¿no? Recorriendo caminos. Entonces, aquí lo interesante es que aún con todo y el que el deseo es válido, porque digámoslo así, le gusta, quiere los carros, quiere ese auto, también hay un compromiso. Hay que darle mantenimiento, hay que tenerlo en un garage, en un estacionamiento, en un lugar adecuado, hay que comprar, por ejemplo, no sé, el seguro, etcétera. Entonces, ese es el deseo, es el poder que tenemos, es como el objeto de nuestro esfuerzo para lograrlo, pero también hay que reflexionar. ¿Cómo me siento? Asumo que ya lo tengo. ¿Cómo me siento? Y el compromiso, las consecuencias de tener ese deseo, porque es muy importante. Todos los creadores, todos nosotros somos creadores, tenemos que reflexionar que los deseos son hijos nuestros, son creaciones nuestras. Entonces, obviamente podemos crearlos, pero luego tenemos que dejarlo, porque obviamente cumpliendo un deseo vamos a buscar otro y otro. Entonces hay que filtrar las ideas, las sugestiones, las creencias y particularmente hay que hacer un análisis de nuestros deseos y hay que revisar o valorar si nuestra voluntad está a favor, está en contra, entra en conflicto o está confundida en el sentido de realizar o no el deseo. Entonces, ya para terminar en esta parte, dice que la voluntad del hombre crea su destino. Este es un texto de Edgar Cayce, es una explicación de ese ser que nos legó esta información que me parece muy alta, muy adecuada. En este universo de leyes y orden, el hombre es un agente con libre voluntad. Tenemos libre albedrío. Participante del poder creativo de la gran fuerza creativa del universo. Es decir, somos co-creadores, somos coparticipantes con Dios, con la fuerza creativa del universo, y que participa igualmente de su triple aspecto. ¿Cuál es el aspecto de Dios? Tiene tres aspectos fundamentales: el amor, la inteligencia y la voluntad. Nosotros somos como un fractal, como una célula del mismo cuerpo, como una gota del mismo mar, y manifestamos amor, inteligencia o sabiduría y la voluntad. De esos tres elementos, de esas tres cualidades o aspectos, es con la voluntad con la que, entre comillas, peca el hombre. Es decir, con la que vamos en contra de la voluntad unitaria de Dios. Es decir, con nuestra capacidad de la voluntad podemos ir a favor de la voluntad mayor o ir en contra de esa voluntad divina. Y es con la voluntad que puede alterar la dirección de su alma, o sea, de su destino, y con ella que puede, una vez más, llevarla de regreso hacia la armonía con la voluntad universal. Este texto es súper interesante. Ese es uno de los textos que a mí me encanta por su claridad. Nosotros somos un agente de libre albedrío, con libertad absoluta. No dependemos de otros. Nosotros decidimos, consciente o inconscientemente, aceptar las sugerencias, las opiniones, los deseos de otros, pero realmente nosotros somos los amos y señores de nuestro destino, de nuestra vida. Y tenemos la capacidad de crear a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos esas tres cualidades que laten en nuestro pecho: el amor, la sabiduría y la voluntad. Dentro de esas tres cualidades, con la voluntad es con la que normalmente vamos en contra de la voluntad mayor, que es la voluntad superior, la voluntad de Dios.
Sin embargo, cuando nos equivocamos direccionando la voluntad al logro de los deseos que no son nuestros, que no son de la naturaleza divina, que no son propios, cometemos el error y sufrimos las consecuencias. Pero una vez que nos damos cuenta del error, podemos rectificar y podemos realinear nuestra voluntad a la voluntad mayor. O sea, regresando a la armonía del Padre o con el Padre o con la voluntad universal. Sabe primero que ningún impulso, ninguna influencia es más grande que la voluntad interior para realizar aquello que se ha determinado avanzar, alcanzar, en cualquier dirección, ya sea física, mental o espiritual. O sea, date cuenta que no hay impulso, no hay influencia, ni algo tan grande como tu voluntad interior de realizar lo que quieras hacer, a lo que has determinado alcanzar, sea en el plano espiritual, en el plano mental o en el plano físico. Sabe que ninguna influencia, sea astrológica, numerológica o simbólica, puede sobrepasar la voluntad de la persona, de la entidad, en cualquier tipo de experiencia. ¿Qué quiere decir con esto? Que miren, por ejemplo, algunas personas creen en la astrología, en la numerología, en los símbolos, en las imágenes, en cualquier creencia o en cualquier influencia le damos poder. Por ejemplo, la gente que maneja la astrología eh, lee su carta astrológica, puede predecir, entre comillas, cómo están los astros y su conducta la rige por la posición de los astros. La numerología, el tarot y todo eso, que puede ser algo simbólico, tiene una influencia en nosotros. Pero más allá de esa influencia está la voluntad mía de darle poder a eso o de aceptar o no cualquier cosa, cualquier sugestión, cualquier idea que me den. Por eso se dice, date cuenta que ninguna influencia del tipo que sea, astrológica, numerológica, simbólica, puede sobrepasar tu voluntad en cualquier tipo de experiencia, tu deseo, tu voluntad interna de que esto va a ser así. ¿Le doy poder o no le doy poder? Y finalmente le es dado al hombre vivir cualquier experiencia que desee. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad, se nos ha permitido vivir la experiencia que querramos, vivir la experiencia, el sentir de cualquier rol que querramos manifestar. En el pasado fuimos de todo, lo hemos sido. Hemos sido esclavos, hemos sido amos, hemos sido prostitutas, hemos sido gente de bien, hemos sido médicos, hemos sido bandidos, hemos sido de todo. Hemos querido vivir muchas experiencias, muchos roles, porque tenemos el atributo divino de que podemos vivir la experiencia que deseamos vivir. Si somos capaces de concebirla, de imaginarla, de mentalizarla, es factible su realización. Si no es ahorita, será después. Por eso le es dado al ser humano vivir cualquier experiencia, realizar cualquier deseo. Entonces, el poder del ser humano es tremendo, es un poder, digámoslo así, es un poder de dioses, es un poder extraordinario. Tenemos el poder de vivir nuestro propio proceso, de aprender, de desarrollar nuestra capacidad creativa y sobre todo el poder de amar. ¿Y qué mejor amor que el amor a uno mismo para conocerse? Cuando uno se conoce, cuando uno se ama a sí mismo, uno entiende quién es uno, entiende el poder del consciente, el poder del subconsciente, entiende el poder creador que el Padre Universal nos ha dado. Tenemos el poder de la voluntad, el poder de decidir por libre albedrío, realizar o no nuestros deseos, o los deseos que son propios, o inclusive deseos ajenos. También tenemos la capacidad, la voluntad de alinear nuestra voluntad a la voluntad superior. Por eso se dice mucho que amar a Dios sobre todas las cosas, en todas sus obras, con todas las fuerzas de tu corazón, es básicamente desear alinear mi voluntad a la voluntad mayor. Cuando nosotros comprendamos que ese paso es sumamente importante para que todo lo demás se vaya difuminando y nos vayamos enfocando a lo verdaderamente importante.
Reconocernos como hijos de Dios, que tenemos la voluntad individual de alinear nuestra voluntad a la voluntad superior. Cuando empecemos ese camino, vamos a ser extremadamente felices, vamos a empezar a realizarnos y vamos a empezar a vivir la verdadera vida, la experiencia de ser uno con el Padre. Entonces, esto es lo más importante, creo yo, y estamos llegando a esa comprensión a través de estos estudios. Entonces, los invitamos a todos ustedes a que continúen en estas sesiones, en estas charlas, revísenlas con calma, con tiempo, poco a poco, reflexionen. Les invito a que se incorporen al grupo de la comunidad SEDEC por WhatsApp, que es al número 55 64 65 67 31. Mándenme ahí un mensaje para poderlos incorporar al grupo de WhatsApp donde les pueda yo enviar material complementario a estas charlas. Les repito el número de WhatsApp: 55 64 65 67 31. Aquí está anotado en el fondo de este espacio. Entonces también les invito a que puedan revisar las charlas, las sesiones anteriores, porque todo es una consecutivo que nos va a dar más claridad de lo que estamos hablando, en Facebook y en YouTube, en el canal SEDEC MX, SEDEC con doble C, SEDEC MX. Ahí pueden encontrar las charlas anteriores y también pueden mandar sus correos a sedecmexico@gmail.com, donde pueden opinar o mandar sus puntos de vista o alguna sugerencia o pregunta que tengan. Por lo pronto quiero agradecerles este tiempo que me permiten colaborar con ustedes, y si puedo yo ser útil para su progreso, estaré muy encantado. Que pasen excelente día y nos vemos en la próxima sesión. Buena tarde, buen día, buenas noches.